Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse al episodio de Geriméteme del día de hoy, donde quiero hablarles de lo que son los tumores cerebrales. Hace 24 años, a partir del año 2000, se celebra este día y se conmemora el 8 de junio como el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Esta efeméride ha sido instituida por la Asociación de Tumores Cerebrales de Alemania. Sin embargo, es un día que busca ser de índole internacional para concientizar acerca de las causas, los riesgos de estos tumores y también brindar solidaridad tanto a los pacientes como la familia de los pacientes que sufren este tipo de tumoraciones. Pero, ¿qué son los tumores cerebrales y cómo se originan? Los tumores cerebrales son masas generadas por el crecimiento, como cualquier otro tumor, de células anormales, que por supuesto en este caso estará dado adentro del cerebro. Este tipo de conglomeraciones celulares se pueden originar por causas tanto genéticas como por causas ambientales. Existen tumores cerebrales que pueden ser benignos o no cancerosos y por supuesto también los tumores cerebrales malignos o los tumores cancerosos. En realidad, los tumores cerebrales son un gran grupo heterogéneo de tumores que pueden abarcar distintas líneas celulares, dependiendo en qué línea celular empieza a haber el crecimiento anormal, así será llamado también el tumor. Los tumores cerebrales también pueden ser primarios o secundarios. Y esto se refiere a la manera en la que donde se origina la tumoración. Si se origina dentro del sistema nervioso central, se denominan los tumores cerebrales primarios porque están primariamente generados en el tejido afectado. Sin embargo, también pueden ser secundarios cuando este tipo de tumores viaja y viene de otro tejido a instalarse al cerebro. Y esto es lo que conocemos como metástasis cerebrales. Ahora, em, estas metástasis cerebrales es cuando hay células cancerosas de otros órganos, como por ejemplo el pulmón, mama u otro tejido, y que en algún momento de la evolución de este cáncer primario se metastatiza hacia el cerebro. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a estadística? Anualmente se diagnostican 7.5 casos de tumores cerebrales primarios por cada 100,000 personas en todo el mundo. Y estos tumores cerebrales representan el 2% de los casos de cáncer en los adultos. En este contexto, entonces, debemos de considerar que aunque el 90% de los tumores cerebrales son benignos, es muy importante hacer un diagnóstico precoz de los tumores malignos para así poder posibilitar el inicio temprano de tratamientos que eviten secuelas neurológicas significativas en las personas que lo sufren, que por lo general y lamentablemente son personas jóvenes. Ahora, los tumores cerebrales se asocian con uno de los tipos de cánceres relacionados con una menor tasa de supervivencia en los adultos. Sin embargo, actualmente las terapéuticas disponibles en el mundo han favorecido la supervivencia de estos pacientes a 5 años de diagnóstico de algún tumor cerebral. Y esta supervivencia ha aumentado, ha pasado de un 24% de supervivencia a un 35% en solo unas pocas décadas. Entonces, los avances en los tratamientos, pero también en los diagnósticos precoces, han sido las causas por las que estos tumores cerebrales tienen una mayor supervivencia. Ahora, en la mayoría de los pacientes que sufren este tipo de tumoraciones y específicamente los tumores cerebrales primarios, la causa del tumor no resulta clara. Sin embargo, existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de tener un tumor cerebral.
La edad es uno de ellos, aunque los tumores cerebrales pueden ocurrir a cualquier edad, incluidos los niños, pueden ocurrir con mayor frecuencia en los adultos mayores. La raza es otro factor de riesgo que no excluye que ninguna persona de cualquier raza o etnia pueda padecer un tumor cerebral. Sin embargo, algunos tipos de tumores son más comunes en personas de ciertas razas. Por ejemplo, los gliomas van a ser más frecuentes en personas de piel blanca, mientras que los meningiomas son más frecuentes en personas de piel negra. Otro de los factores ambientales que sí están francamente relacionados con el desarrollo de tumores cerebrales es la exposición a la radiación y los antecedentes familiares de tumores cerebrales. Existen algunos síndromes genéticos que predisponen a la aparición de tumores cerebrales y cuando tenemos estos antecedentes en la familia, aquí sí podemos hacer de manera activa un tamizaje para buscar de manera precoz que no empiecen a presentarse este tipo de tumoraciones. Ahora, generalmente, los tumores benignos, cerebrales benignos, tienden a ser tumores cerebrales de desarrollo lento, mientras que los tumores cerebrales malignos o cancerosos tienden a crecer rápidamente. Sin embargo, estas características no son necesariamente una regla en el comportamiento de los tumores. ¿Cuáles son los tipos de tumores cerebrales? Pues bueno, incluyen, dependiendo de dónde se están formando, varias clasificaciones. Están los gliomas, que son masas de células que se parecen o vienen de las células gliales. Y las células gliales son aquellas que rodean y dan soporte a las células nerviosas del tejido cerebral, o sea, las neuronas. Los tipos de gliomas incluyen el astrocitoma, el glioblastoma, el oligodendroglioma y el ependimoma. Los gliomas pueden ser benignos, pero la mayoría de los gliomas son malignos y es de hecho el glioblastoma multiforme el tumor cerebral maligno más frecuente de las personas adultas. Existen también tumores del plexo coroideo y estos tumores empiezan o se desarrollan en las células que producen el líquido cefalorraquídeo de nuestro cerebro y también en la médula espinal. Este líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, se va a ubicar en las cavidades, se ubica en las cavidades del cerebro llamado ventrículos. Estos tumores pueden ser tanto benignos como malignos y el carcinoma de plexo coroideo es el tipo maligno más frecuente de estos tumores y este tumor es más frecuente en niños. Ahora, existen también en el cerebro como tumores primarios, tumores embrionarios. Los tumores embrionarios comienzan en las células que van quedando después del desarrollo fetal. Estas células, que son las embrionarias, se quedan en el cerebro después del nacimiento. Los tumores embrionarios son tumores cerebrales malignos que ocurren con mayor frecuencia en bebés y niños, porque son células de esta etapa embrionaria. Y el tipo más común de tumor embrionario es el méduloblastoma. Generalmente el méduloblastoma se ubica en la parte inferior trasera del cerebro llamado el cerebelo. También existen otro tipo de tumores que son los tumores de las células germinativas. Los tumores de estas células comienzan en las células reproductivas, que son las células germinales, que luego se convierten en espermatozoides y en óvulos. Las células germinativas se encuentran principalmente en ovarios y testículos. Sin embargo, a veces los encontramos en otros tejidos del cuerpo, como el cerebro. Cuando los tumores de estas células germinales o germinativas se desarrollan en el cerebro, a menudo se encuentran cerca de la glándula pineal o de la glándula pituitaria. Y los tumores de estas células germinales son en su mayoría benignos y son también más comunes en los niños. Los tumores pineales comienzan dentro y alrededor de la glándula pineal del cerebro. Esta glándula se encuentra en el mero centro de nuestro encéfalo y produce una hormona ya muy conocida llamada melatonina que nos ayuda a dormir. Estos tumores pueden ser tanto benignos como malignos y el pineoblastoma es el tipo maligno de tumor pineal más frecuente que también va a ser más común en los niños. Ahora,
los meningiomas. Los meningiomas son tumores cerebrales que comienzan en las membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal, que son las meninges. Generalmente un meningioma es benigno, pero a veces pueden ser malignos y es el tipo más común de tumor cerebral benigno. El maligno más común en el adulto va a ser el glioblastoma multiforme y el meningioma es el tipo de tumor benigno más frecuente. Los tumores nerviosos son masas que se forman en los nervios como tal y alrededor de ellos. El tipo más común que se forma en la cabeza es el neurinoma o neuroma del acústico, que también es llamado schwannoma. Este tumor benigno se ubica en el nervio principal que conecta el oído interno con el cerebro. Otro tipo de tumoraciones son las tumoraciones pituitarias, cuando comienzan en esta glándula o alrededor de esta. Esta glándula, que es muy pequeña, se ubica cerca de la base del cerebro. Y la mayoría de este tipo de tumoraciones son benignos. El craniofaringioma, por ejemplo, es un tipo de tumor cerebral que se produce muy cerca de la glándula pituitaria. Y otros tumores cerebrales, pues existen muchos otros tipos de tumores raros que pueden ocurrir en el cerebro o alrededor de esto. Algunos tumores pueden comenzar en los músculos, en los vasos sanguíneos, en el tejido conectivo alrededor del cerebro. Pueden formarse también en los huesos del cráneo y pueden formarse también en las células del sistema inmunitario del cerebro. Y específicamente este tipo de cáncer se llama linfoma primario del sistema nervioso central. Ahora, por lo general, los síntomas más frecuentes que se relacionan con los tumores cerebrales son, en primer lugar, dolor de cabeza. Los dolores de cabeza son muy, muy específicamente este tipo de dolores con mayor frecuencia en la mañana o que te despierta por las noches. Estos dolores de cabeza se pueden acompañar de vómito o náusea, que a veces lo confundimos con migraña. Otros de los síntomas, dependiendo de la zona en la que esté afectando al cerebro, pueden existir convulsiones o dificultades de la memoria, de concentración, inclusive pérdida de equilibrio al caminar, cambios que pueden ser desde muy leves a muy, muy notorios al hablar, ver o escuchar, debilidad general, somnolencia y modificaciones tanto del estado de ánimo como la conducta. Dependiendo dónde se presenta el tumor, también va a ser la presentación, ¿no? No es lo mismo un tumor que a lo mejor se empieza a crecer en la parte frontal que en la parte parietal u occipital. Entonces, de acuerdo a la región anatómica cerebral donde se presentan, serán también las manifestaciones. Por ejemplo, los tumores cerebrales en la parte frontal del cerebro, que es esta parte delantera de nuestra cabeza, controla el pensamiento y el movimiento. Entonces, los tumores cerebrales frontales pueden causar problemas de equilibrio, dificultades para caminar, pero aquí en esta parte frontal también está un poco esta parte de, se conjunta la memoria, el juicio y la abstracción. Entonces, puede haber cambios en la personalidad, puede haber cambios en la memoria, o falta de interés en las actividades que eran de gozo y habituales. A veces el paciente no lo nota, pero son los familiares los que notan que hay algo distinto en su conducta o intereses. Los tumores que se presentan en el centro del cerebro, específicamente en los lóbulos parietales, que están en la parte central y superior del cerebro, esta zona del cerebro va a ayudar a procesar la información sobre el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. Entonces, los tumores que se presentan a este nivel pueden llegar a ocasionar problemas relacionados con los sentidos, como problemas visuales y auditivos. Ahora, los tumores cerebrales en la parte posterior del cerebro, que son los lóbulos occipitales, controlan la visión. Entonces, estos tumores pueden generar cambios o pérdidas o alteraciones en la visión. Y en la parte inferior del cerebro está la parte de los lóbulos temporales en los costados. Los lóbulos temporales, entre muchas otras funciones, procesan los recuerdos y los sentidos. Entonces, las tumoraciones a este nivel pueden ocasionar problemas en la memoria o inclusive alteraciones de la visión, la olfacción
o inclusive el sentido del gusto. Algunas veces el sabor o el olor son desagradables o inusuales cuando no necesariamente existe ese olor, sino que es una tumoración que está mandando esta información al cerebro. Entonces, es muy importante que si en algún momento existe algún cambio que pueda llegar a obedecer a alguna situación neurológica, acudamos de manera temprana al médico para realizar las pruebas, los diagnósticos y los tamizajes adecuados. Generalmente, para hacer un diagnóstico, nos guiamos mucho en la presencia de sintomatología, la manera en la que se está presentando el cuadro y nos apoyamos mucho de manera inicial con una tomografía de cráneo. Sin embargo, es también de muchísima utilidad e inclusive casi es algo que debemos de pedir cuando sospechamos un tumor, una resonancia magnética, ya que este estudio será más sofisticado, más nítido y más eficaz para llegar a evaluar las porciones anatómicas del cerebro. Ya decíamos que no todos los tumores cerebrales son malignos, sin embargo, por estar en un tejido que controla básicamente a todo el cerebro, aunque sean benignos, pueden generar manifestaciones importantes que puedan llegar a imposibilitar las funciones vitales de cada persona. Entonces es muy importante que ante cualquier dato de alarma, ante cualquier síntoma de los que mencionamos, acudamos al médico para hacer un diagnóstico precoz. El tratamiento de los tumores va a depender del origen de las células, de si es benigno o maligno, y existen tumores que sí pueden ser resecables por cirugía. Sin embargo, existen otro tipo de tumores que, dada la localización, que estén en puntos muy importantes o de difícil acceso, no podemos tener acceso quirúrgico a ellos, pero bueno, existen también otras medidas como quimioterapia o radioterapia. Entonces ya sabes que los tumores cerebrales no necesariamente deben de ser malignos, pueden ser también benignos, pero pueden llegar a dar bastantes problemas. Entonces es importante identificar los datos de alarma, si existen familiares en primer grado con síndromes genéticos raros, transmisibles y que incluyan ciertos tumores y tumores cerebrales, hacer el tamizaje a tiempo. Y si existen algunos de los síntomas que mencionábamos, acudir con el médico para hacer un protocolo de estudio y encontrar la causa de estas situaciones de cambio. Espero que la información el día de hoy haya sido de utilidad y que tengan un excelente día. Hasta pronto.